Miles han sido testigos de sus mensajes de impacto y poder. Este aceite que estamos derramando sobre la ciudad está preparando la ciudad para la gran unción que ha de descender. El sueño de Dios no lo para nadie. El sueño de Dios no lo detiene nadie. El sueño de Dios no lo obstaculiza. Y lo único que salvaba al siervo de ser herido de las bestias violentas era cuando se sumergía en las aguas. Jesús dijo: yo soy el agua de vida, el que de mí bebe jamás tendrá sed. Jesucristo son las aguas que todo hombre debe beber. Jesucristo es el agua, Jesucristo es el río a quien los hombres deben correr y sumergirse para no ser víctima del enemigo, para no ser víctima de la muerte, para no ser víctima de la enfermedad. Solo en las aguas de Dios puede usted librarse de esto. Cuando las bestias feroces comenzaban a perseguir al siervo, el siervo corría desesperado, siento en el espíritu que aquí hay gente desesperada porque ya no encuentran qué hacer. Oh, estás en el centro de la voluntad de Dios y el enemigo ha emprendido persecución en tu contra. El enemigo se ha levantado, pero ¿sabes por qué el enemigo se ha levantado? Porque te encontraste intereses comunes con el enemigo. El enemigo quiere acabar con la humanidad. El enemigo quiere acabar con el vecindario. Pero cuando llega una mujer de Dios, cuando llega un hombre de Dios, el enemigo tiene que correr. De esta misma forma Masquil corría a las aguas de Dios. Porque en las aguas de Dios el enemigo no podía hacer nada. Hace mucho tiempo estaba predicando en una campaña evangelística en Montellano, Puerto Plata. Y mientras estaba en aquella campaña evangelística, un hombre de entre la multitud salió y me profetizó, me dijo: varón de Dios, dice el Señor, cuando termine la campaña enciérrate en ayuno y oración, porque Jesús quiere hablar contigo. Y como el diablo no manda a nadie a buscar a Dios, cuando yo llegué a la iglesia, reporté mis diezmos y me fui en ayuno, me encerré. Y mientras estaba encerrado, yo pude ver este hombre gigante con vestiduras blancas, con un cinto de oro en su cintura, con los hombros que parecían columnas fuertes. Yo no vi el rostro de esta figura, pero sí pude ver su mano. Y escuché una voz que me dijo mientras tenía la mano extendida: mira hacia allá. Y cuando miré, vi una serpiente gigante con la boca abierta que me quería morder. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: ¿sabes por qué no te mata? Porque tú estás en mi presencia. Mire, usted puede estar atravesando la situación más terrible, pero cuando usted va a la presencia de Dios, todo tiene que cambiar. La Biblia cuenta historias de hombres y mujeres que atravesaron momentos duros en su vida, pero cuando iban a la presencia de Dios, todo cambiaba, todo era diferente. Y la Biblia dice de Ana que era estéril, que era burlada por Penina, y fue a la presencia de Dios. Y mientras estaba en la presencia de Dios, la Biblia dice que parecía que estaba ebria. Era tal su sufrimiento, era tal su lloro, le temblaban los labios, cuando ella le pedía a Dios: quita de mí esta esterilidad que me atormenta. La Biblia dice que Dios escuchó a Ana y quitó de ella la esterilidad, considerada la esterilidad en el Antiguo Testamento como una de las maldiciones más terribles. Esta mujer, compungida por el dolor y el rechazo, vino a la presencia de Dios y Dios le extendió su mano. Porque cuando el hombre va a la presencia de Dios, Dios le extiende su mano. Dios no deja morir a un soldado que va a su presencia humillado. Dios no deja de tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, por más terrible que sea la prueba, si vas a la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo cambia. En la presencia de Dios todas las cosas son posibles. La Biblia dice: para el hombre esto es imposible,
pero para Dios nada es imposible. Dale la mano a tu hermano y dile, para Dios nada es imposible. Dile en su corazón lo que usted quiere que Dios haga. Pasé una gira evangelística en Centroamérica, llegamos a Costa Rica, estuvimos en Enlace reunidos con Jonás Jr. De allí salvamos a Nicaragua a reuniones de pastores, donde el Espíritu Santo ministraba con poder. Y en una de las iglesias donde estábamos, el Espíritu comenzó a hablar cosas que parecían ilógicas. Pero cuando comencé a hablar aquellas cosas, la unción del Espíritu Santo llenó toda la casa y la gente salió embriagada de la presencia de Dios. Yo no estoy aquí para predicar lo que la gente quiera, no estoy aquí para decir lo que quizás tus oídos quieren oír. Estoy aquí para dar el mensaje profético de Dios. Y mientras estaba sentado ahí, yo sentí en el Espíritu que Dios ha de entregarte, pastor, la iglesia más grande de Santiago. Yo no sé cuánto lo creen, pero puedo ver este pueblo como el pueblo más grande de la zona de Santiago. Yo no sé. Estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, todo es posible. A mí me dijeron en una clase, en un instituto bíblico, ¿qué quieres ser? En un salón donde todos eran pastores, todos eran misioneros. Yo era el único que no ejercía el ministerio. Y me dijeron, Pedro Luis, ¿por qué estás aquí en el instituto bíblico? Y yo le dije, porque quiero predicar a las multitudes, quiero predicar en el mundo entero, quiero dar cruzadas, quiero predicar en la radio, a través de todos los medios. Y aquella persona se rió en mi cara y me dijo, esto es imposible, ¿de dónde vas a sacar dinero? Pero a los 2 años comencé a predicar en una emisora local en Santo Domingo. Pero luego pasó el tiempo y ahora estamos transmitiendo a más de 26 países un mensaje transformador a través de la cadena del milagro. Dios lo hizo posible. El hombre me dijo que era imposible, pero Dios me dijo, sí es posible. Le estoy predicando a alguien que le dijeron, no es posible. No es posible que no es posible que compres la casa. Dios te dice, es posible. No es posible que compres un carro nuevo. Dios te dice, es posible. No es posible que tu esposo vuelva a casa. Yo te profetizo, él volverá a casa. Oh, el diablo te dice, no es posible que tus hijos se reconcilien. Dios te dice, es posible. Es posible. Es posible. Estamos en más de 7 emisoras alrededor del mundo. Desde Panamá, transmitiendo para el sur de Costa Rica, para el 90% de la población panameña, en Nicaragua, aquí en Santiago, en Santo Domingo. Dios lo ha hecho, a él la gloria. Estoy profetizándole a alguien que tiene metas, o que tiene propósitos, o que está cansado de vivir la vida que está viviendo. Oh, vine a profetizarte, oh, que Dios te dará la victoria. Vine a profetizarte que sí lo vas a lograr. Vine a decirte que verás lo que Dios te dijo que él haría. Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que me propuse hacer en mi corazón. Escucha palabra de Dios. Dios no te dejará hasta que haya hecho contigo lo que se propuso hacer. Puedo ver la presencia de Dios que cae como río en este lugar. Aquí hay gente que va a ser impactada para impactar las naciones. Dale libertad al Espíritu Santo. Deja lo que se mueve en tu vida. Dale libertad. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida.